¿Dijimos? ¿Estamos? No me hice nada. Canta nivel de sinceridad que tienes. A veces no No lo voy a mentir. Y bueno, había que dibujarlo, ¿no? Ah, no. El gráfico. Yo lo saqué el modelo de acá. En la tabla del sistema de ejes cartesiano. ¿No era eso? Bueno, se habían llegado a este, sí, pero los primeros. Ahora que respondí nada más. Igualmente dice, representen los valores de la tabla en un sistema de eje cartesiano. Está bien. Yo Está sé bien. todo. Está perfecto. Está bien, es un cuadrito. Ya me asusté. Es mi cuadrito. Entonces pensaba, yo ya estaba por favor. Bueno, corregimos ese, a ver cómo quedó. Yo la respuesta es esa. Bueno, ahora, Con ese más chiquito. los que representaron los puntos en el eje, les habrá quedado algo más o menos así, ¿no? Dependiendo de los valores, les habrá quedado así más o menos, Sí. ¿no? Bueno. Lo que van a hacer es, con una regla, van a trazar, ¿sí?, la línea uniendo esos puntos. Unan todos los puntos, ¿sí? No sé. ¿Quedó? A mí me quedó así. Bueno. Pues yo hice chiquito. Con una hoja cuadriculada es más Claro, fácil. queda más fácil. ¿Sí? Yo no sé lo que es. 24. Esto de unir los valores, de unir los puntos, lo van a tener que hacer cuando les dicen que representen un sistema de ejes. Todos los puntos que ustedes ubiquen, únanlos con las líneas, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para que les quede representado la curva, ¿sí?, o la línea, la pendiente, ¿está bien?, de la función. Si estamos hablando de una función lineal, va a ser justamente una línea. Si estamos hablando de una función cuadrática, vamos a hablar de una curva, ¿sí? Sí. Esa curva puede ser positiva, o sea que va a ser así, o negativa, que quedaría así, ¿sí? Sí. Pero siempre esos puntos hay que unirlos. Lo de no unir los puntos ya lo pasamos, ya está. Ahora estamos en otro nivel y hay que unir los puntos, ¿sí? Sí. Sí, no pasa nada. Vos tenés que poner verdadero o falso. O sea, si es correcto o es incorrecto. Si es correcto, le pones el tilde. Si es incorrecto, le pones la cruz. Claro, pero ¿Sí? ¿cuál es el Te dice, acá la potencia la distribuyó. ¿Ves? Que ese 2 se lo puso al 5 y al 3. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos de distribuir, cuando nosotros hablamos de distribuir, Sí. decimos 5 menos, ¿no? ¿Tenemos menos 3? ¿Dice la fotocopia? 5 menos 3. ¿Más? 5 más 3 al cuadrado, ¿no? Y a vos lo que te dice en la fotocopia es que es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, que el 2, la potencia, la distribuyó.
Se le aplicó al 5 y al 3. ¿Sí? Ahora, ¿vos te acordás que en el cuadro de propiedades decía que la potencia se podía distribuir si teníamos una multiplicación o una división? Pero con la suma y la resta no se puede hacer. La distribución de la potencia, cuando vos tenés suma o resta, no se puede hacer. ¿Está bien? Solamente se hace cuando vos tenés multiplicación y división. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Primero resolvemos el paréntesis, nos quedaría 8 y recién ahí, a ese resultado, le aplicas la potencia. 8 por 8, 64. ¿Sí? Entonces, ese enunciado que vos tenés ahí es falso. Es incorrecto. ¿Sí? Así con cada uno. ¿Ves? Y entonces, ¿está bien? Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque es multiplicación. Entonces en la multiplicación sí lo puedo hacer. Así que ese está bien. Es correcto. Fíjate. ¿Sí? Acá en el cuadro. ¿Ves? Dice que para multiplicar con ese de base se escribe la potencia es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. O sea, la potencia es distributiva para la multiplicación y la división. Nunca habla de suma y resta, solamente multiplicación y división. ¿Sí? Eso se aplica a todas. Todas estas propiedades solamente se pueden aplicar cuando vos tenés multiplicación y división. Cuando vos tenés suma y resta, no podés. ¿Sí? Leemos. Dice, ¿cuál es la temperatura a las 10 horas? ¿Cuál sería entonces? 10 grados. 10 grados, perfecto. En un momento del día la temperatura era de 9 grados. Dice, ¿se puede saber a partir de la tabla qué hora era? Las 8. Perfecto. ¿Cuál habrá sido la temperatura máxima ese día? 16 grados. ¿Y a qué hora? A las 14. Bien. Bueno, después dice representar en la tabla. ¿Le puedo hacer una consulta? Consulta. Cuando dice representar, Sí. cuando se representa, ¿tiene que ver con lo que usted dijo de la X y la Y? Que el primer número siempre va. Eso, ¿tiene que Dos ver cosas. los números? Dos cosas. Cuando dice representa, Ujú. a nosotros siempre que nos hablen de representar en un examen, en una actividad, nosotros vamos a tener que hacer gráfico de eso, ¿sí? Un gráfico de eso. Puede ser un gráfico como el que vimos, de eje X y eje Y, o puede ser de que tengamos que dibujar la situación, representarla con un dibujo, ¿sí? Cuando hablan de representar, quiere decir eso. Ahora, a nosotros nos dicen, representa los valores de la tabla, o sea, estos valores que es en hora y temperatura, en un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Ahí metí una palabra para complicar nada más, para confundirnos, pero en realidad dice en un sistema de ejes cartesianos. El sistema de ejes cartesianos, ¿se acuerdan que era el eje X y el eje Y? Claro, porque yo puse primero lo que sería en el eje X, puse la hora, que es el número que está primero, y después la temperatura. Bueno, a ver, yo tengo el eje X y el eje Y. ¿Sí? Para ver si tiene algo que ver la ubicación. Con las Es buena la ¿La pregunta. temperatura abajo?
Qué buena la pregunta. Abajo, mitad de plata. Yo voy a tener Claro, ahora. el eje X Yo puse así también. y el eje Y. Ahora primero Temperatura. va la hora en el eje X. Y la temperatura va en el eje. Como la presión, En la I va Claro. temperatura. Claro. la temperatura. Yo tengo el eje X y el eje Y. Sí. ¿Sí? Y a mí me dice, los dos datos que trabaja la tabla es el tiempo, o sea, la hora, y la temperatura, ¿sí? Que creo que está en grados centígrados, ¿o no? No, ¿No? temperatura. Bueno, temperatura. Sí. Ahora, yo puedo en el eje X Ujú. representar la hora o representar la temperatura. Ok. Ah, es verdad. Es lo mismo. Ajá. Y en el eje Y representar la hora o la temperatura. Claro, eso Como quería nosotros saber. querramos. Quería saber si era lo mismo. Es lo mismo, Es lo siempre y cuando nosotros respetemos la posición de los valores en la tabla. Ajá. En la tabla nosotros, ¿qué tenemos? Fíjense, ustedes tienen la tabla así, con los valores. ¿No? Sí. Tienen los valores 1, 2, 3, acá también. No sé, 16 horas, 12 horas. Bueno. Acá tienen la temperatura y acá tienen la hora, ¿no? El tiempo. Cuando nosotros tenemos una tabla así, acuérdense de esto. Los valores que están a la izquierda siempre van a estar en el eje Claro, X. eso es lo que yo quería saber. Y los que están en la derecha en En la el Y. eje Y. Ujú. ¿Sí? Claro. Ahora, si acá hubiera dicho primero la hora y después la temperatura, ¿sí? Sí. Ahí es cuando hacemos el cambio. Ponemos la hora acá y la temperatura acá. Ajá. ¿Eh? Lo que yo le decía es, no importa dónde esté ubicado, ¿sí? Siempre y cuando respetemos la información que me da la tabla. Sí. En este caso, la tabla me da la información de que la temperatura está en el eje X y la hora o el tiempo está en el eje Y. Ujú. ¿Sí? Ustedes, ¿por qué yo les dije que no importaba la posición? Porque en la mayoría de los problemas que vimos, la temperatura o la presión arterial, por ejemplo, estaba en el eje Y. Claro. Y en el eje X estaba el tiempo. Sí. Bueno, eso puede variar. En el examen les puede tocar un problema donde esté el tiempo en el eje Y. ¿Sí? Sí. Y la otra variable que puede ser temperatura, El presión tema arterial. es que si ellos nos mandan a hacer a nosotros el eje, nosotros lo hagamos bien. Claro, sepan ustedes interpretar la información que les da la tabla. ¿Sí? Sí. En este caso la tabla, más allá de los valores, los números que me indican, También está me indicando dice el que la eje. temperatura está en el eje X y la hora está en el eje Y. ¿Sí? Sí. Bien, ahora, vamos a hacer, el 9 lo vamos a pensar. El 9 dice, un corredor está recorriendo, está en la página 25 del 9. Un corredor está recorriendo una pista circular y el siguiente gráfico representa la distancia hasta la largada. ¿Cómo será el gráfico de otro corredor que está recorriendo la misma pista, pero lo hace en la mitad de tiempo? En la mitad no. ¿Cómo quedaría? Lo hace en la mitad del tiempo. Y en vez de estar del 0 al 6 sería del 0 al 3. Ustedes tienen el gráfico así. ¿No? Más o menos. Sí. La mitad del tiempo, el tiempo estaba acá,
¿no? Sí, Sí. ¿Y el otro valor cuál era? distancia, Distancia. a la largada. Bueno, la distancia va a ser la misma, el valor va a ser el mismo. Sí. ¿Está bien? A mí lo que me va a modificar es el tiempo. Ujú. Y si me dice que es la mitad, entonces los valores, el pico en vez de estar acá, los picos en vez de estar acá, Van a estar más. acotados, ¿sí? Sí. Entonces, la función, ¿cómo me quedaría? Y en vez de quedarme los picos así, me quedarían más angostos. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Bueno. Ahora sí, pasemos a función lineal. ¿Qué dice en funciones lineales? Bueno, esto tiene que ver, es lo mismo que este de acá arriba, el primero, nada más que con las raíces. ¿Sí? Con las propiedades de las raíces. Y vos en las raíces tenés la distributiva, ¿ves? Que si tenés una multiplicación dentro de una raíz, lo que puedes hacer es distribuir la raíz entre los dos números que multiplican. Yo tengo una raíz cuadrada, ¿no? Y a mí me dice 9 por 16. Entonces yo lo que puedo hacer para hacer más chiquitos estos números, y no, yo no sé cuánto es 9 por 16, la verdad. Entonces, ¿qué hago? La raíz la separo, la divido por cada número. Una para el 9, pongo la multiplicación, y la otra para el 16. Entonces ahora sí se me va a hacer más fácil. ¿Por qué? Porque yo sé que la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y la de 16, ¿cuánto es? 4, porque 4 por 4 es 16. 8 es 64. Bien. 4. Y ahora sí se me va a hacer más fácil. 3 por 4, 12. ¿Sí? A ver, ¿está bien resolver esto? 9 por 16 y a eso sacarle la raíz cuadrada. Sí, que esté bien de igual. Está bien igual. Toda la operación que hizo abajo. Claro, nada más que 9 por 16, 144. 144. Si yo hago en la calculadora la raíz cuadrada de 144, me queda 12. Te das cuenta que hacer primero la multiplicación y después al resultado de esa multiplicación calcular la raíz cuadrada es lo mismo que separar la raíz en los dos números que están multiplicando, que son 9 y 16, y una vez que vos le calculás la raíz cuadrada a cada uno, ahí sí haces la multiplicación. Es lo mismo, las dos cosas están igual de bien. Vos en un examen, si no te acordás de esta propiedad y haces esto directamente, Sí. está igual de bien.
¿sí? Es una cuestión de practicidad para trabajar con números más chiquitos. Pero las dos están bien. Así con todo. Y acordate, Y pero me tiene que ver este resultado, ¿no? acá lo que te hace es que vos lo pienses de esta manera. Te dice, la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3, perfecto. 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. Mirá. Nosotros tenemos operaciones en matemática. Tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación, tenemos la división. Y así como tenemos estas 4, tenemos la radicación, que es la raíz, y tenemos la potencia, ¿sí? Que lo vamos a graficar como x, o sea, un número cualquiera, al cuadrado. ¿Está bien? Cada una de estas tiene su opuesto, o sea, la que hace lo contrario. La suma, lo contrario a la suma es la resta. Lo contrario a multiplicar es dividir. Y lo contrario a la radicación es la potenciación. ¿Sí? Entonces, a vos te dice, la raíz cuadrada de 9 es igual a ¿qué? A 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Y 3 por 3, ¿cómo lo puedo expresar si yo quiero hablar de potencia? ¿3 por 3? ¿A qué es igual? A 9, está bien, pero si yo lo quiero expresar como potencia, tenemos de base 3 y quedaría al cuadrado porque lo estoy multiplicando 2 veces. ¿Está bien? Es complicado de entender porque es muy abstracto. Nosotros los profesores cuando decimos abstracto queremos decir que no se puede ver, no se puede palpar, tocar. Así como se ¿eh? explica es fácil parece, pero después para... Capaz que lo querés hacer sola y... Es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. Tienen que acordarse de esto, ¿sí? Este 3, el número que está abajo, es la base. ¿Sí? Y este número más chiquito, que es el que está arriba, es la potencia. ¿Está bien? Por eso, cuando a vos te dicen las potencias de igual base, son las que vos podés trabajar, ¿sí? Se refiere a eso, a la base, que es el número de abajo, y a la potencia, que es el número de arriba. Todos estábamos igual en algún momento, hasta que con la práctica fuimos sacando, ¿sí? ¿Y esto para qué te va a servir? Para cuando tengamos que hacer ecuaciones, que viste que tenés que pasar de un lado al otro, vos tenés x más 2 es igual a 4 menos 3, qué sé yo. Entonces vos tenés que pasar, despejar la x, ¿no? X es igual a 4 menos 3 es 1.
¿Y este 2 cómo va a pasar para el otro lado? ¿Te acordás? Si de este lado estaba sumando, para el otro lado ¿cómo pasa? Pasaba restando. ¿Sí? Siempre pasa con la operación opuesta. ¿No? Entonces x es igual a menos 1. Siempre el número va a pasar para el otro lado con el signo opuesto, el signo contrario. Si yo acá tengo la suma, el signo contrario a la suma es la resta. Y si yo tengo resta y este 3 lo quiero pasar para acá, va a pasar sumando. ¿Por qué? Porque el 3 está restando. Y lo contrario a la resta es la suma. Cuesta. Es cuestión de práctica. Hay que sentarse, me vas a tener que mandar mensaje en la semana preguntándome, profe, no entiendo, necesito que me ayude con esto y yo te voy a responder, pero hay que dedicarle un poquito de tiempo. ¿Llegamos a ver todo? Sí, llegamos, pero hay que sentarse. Así que, confianza. Si yo te muestro los chats de WhatsApp que tengo a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 11, a las 9 de la mañana, a las 8. ¿Por qué? Porque son los horarios que ustedes manejan, porque capaz que están cuidando a alguien a la noche o están trabajando en la guardia. ¿Usted contesta a esa hora? ¿Eh? ¿Usted contesta a esa hora? Contesto cuando me despierto. Si estoy despierto, sí, contesto, por supuesto. De hecho, contesto rápido, siempre. Es muy difícil que no conteste rápido. Tengo que estar o dando clase, muy concentrado con la clase, y a los chicos cuando los tenés concentrados tenés que aprovecharlos. Pero si no, contesto rápido, sí. Y es lo que yo les dije a ustedes, les dije a todos. No me molesta que me manden mensaje a cualquier hora. ¿Por qué? Porque entiendo que son sus horarios. Mándenlos. ¿Por qué? Porque ustedes en ese momento es que tienen la duda. Si ustedes hacen los ejercicios y después dicen, este no me salió, bueno, lo dejo acá y mañana lo veo, al otro día se van a olvidar de esa duda. Entonces ya no sirve. Ni bien tengan la duda, me mandan el mensaje y yo después lo respondo. ¿Por qué? Porque así ustedes cuando vean el mensaje van a decir, cierto que yo esto no lo sabía, bueno, así se hace. ¿Está bien? ¿Vamos para casa? Veo cara cansada ya. Vayan a descansar. No, entonces. Quedamos en la siguiente semana. Confío en que lo hayan leído por lo menos. Sí. El sábado que viene arrancamos con función lineal, ¿sí? Ya vimos todos los gráficos, ya empezamos con la lectura de los gráficos. ¿Y yo voy a seguir con esto? Sí. Y yo confío en vos de que te sientes, de que me mandes mensajes, que me molestes por WhatsApp. Y el sábado sí, seguimos. Te tengo que poner a tono con el resto. Te tengo que poner a ritmo. ¿Eh? Si no voy a quedar atrapada. Pero es lo que yo te digo. Sentate tranquila en casa a verlo. Mandame un mensaje porque no te vas a acordar. ¿Sí? Y por medio de los mensajes lo vamos sacando. Tranqui. Tenemos un sobrino, tenemos alguien que nos ayude para que nos guíe. Sí. ¿Tenemos? ¿Sí? Hay que sacarle jugo a ese sobrino. Hay que sentarlo al lado y decirle, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo haces esto en el colegio? La tiene más que nunca. Pero sí, o si no, capaz que tienen duda con algún tema y mi explicación no es suficiente, entonces bueno, busco algún video para que lo puedan ver y les sea más fácil de comprender. Y ténganse paciencia para aprender. Porque si ustedes no se tienen paciencia,
al primer ejercicio que no le sale van a revolver el tornillo por la ventana y no es la idea. Chao, profe, que tengan buen fin de Buen semana. fin de semana. Descansen. Chao, profe, nos vemos. Buen fin de... Nos vemos. Buena semana.